Yo quiero que usted se dirija al libro de Juan, su capítulo 1, verso 14 específicamente. Mientras usted lo busca, usted puede ir adorando a Dios, puede ir bendiciendo el nombre del Señor. Si hay algún amigo aquí, levante su mano. Alguien que no es cristiano, levante su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más que no es cristiano por aquí, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Son ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a hablar de lo que nos caracteriza, de lo que nos representa a nosotros. Cristo Jesús. No hay otra palabra, no hay otro evangelio, no hay otra enseñanza, nada más que Cristo. Amén. Amén. Libro de Juan, capítulo 1, verso 14. Son bendita la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a leerlo de nuevo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y verdad. Dele gracias al Señor. Demos gracias al Señor por su palabra. Son benditas tus palabras, Señor, para nosotros, para nuestra vida. Rogamos, Señor, que sean ellas las que hagan el efecto, Señor. Toma mi lugar. Confiamos y creemos, Señor, que una vez más seremos edificados, reafirmados en ti, Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su asiento por unos minutos. Tome su asiento. No deje que la alabanza se salga de su boca. Aleluya. Gloria a Jesús. Hemos considerado esta porción que posiblemente ya usted haya leído en otra ocasión. Posiblemente ya usted la haya escuchado en bocas de otros predicadores. Sin embargo, queremos alinear esta palabra al tema con el cual se ha estado predicando desde el inicio de año en esta serie que ha traído nuestro pastor acerca, ahora en esta ocasión, de Cristo en el tabernáculo. Esta serie de mensajes que es bastante amplia, porque toda la Biblia está llena de Cristo, está ilustrando a Cristo en todas sus manifestaciones. Y podemos ver aquí que Cristo Jesús se manifiesta no solamente a partir del Nuevo Testamento en su nacimiento. Como bien ha dicho nuestro pastor anteriormente, hay rasgos, hay tipos, hay sombras que muestran a Cristo en el Antiguo Testamento. Y como ya bien se había iniciado a predicar las semanas anteriores acerca de Cristo en el tabernáculo, podemos aquí buscar, indagar, conocer cómo Cristo se manejaba o cómo Cristo se manifestaba más bien en el tabernáculo. Y quiero iniciar señalando de que Juan aquí nos da una especie de panorámica desde su introducción. Como bien leímos, el apóstol Juan es el autor de este libro y dice que fue escrito alrededor de los años 85 después de Cristo. Y el tema central de Juan, para que vayamos enlazando lo que vamos diciendo con anterioridad, el tema central de Juan es conocer a Dios creyendo por medio de Cristo Jesús. Ese es el tema central de Juan. Conocer a Dios creyéndole por medio de Cristo Jesús. Las palabras clave de este verso, una de ellas es creer y la segunda es dar testimonio de vida. Para poder conectar con Cristo hay que creer y luego ver, escuchar y conocer
el testimonio de su vida. Amén. Estas son las dos palabras claves del libro de Juan. Vemos que desde muy temprano en la historia de la iglesia, el libro de Juan se le atribuye a él mismo, conocido también él como el apóstol, como el discípulo amado. En algunos versos podemos encontrar que Juan era ese discípulo ñoño, el que se le pegaba al pecho a Jesús, el que siempre estaba cerca de él. Alabado sea el Señor. Y Juan pertenecía exactamente al círculo íntimo de Cristo. Cristo andaba con 12 discípulos, pero Cristo tenía su círculo íntimo. A veces estamos entre multitudes, mucha gente nos conoce, andamos con mucha gente, pero siempre hay un círculo íntimo, siempre hay alguien que te conoce más de cerca, siempre hay alguien que tiene como una conexión bien especial, bien puntual contigo. Y ese era el caso de Juan. Juan se conocía como el discípulo amado porque siempre estaba pegado de Jesús, siempre estaba cerca de él. Y en uno de sus evangelios, o más bien en este evangelio, porque son 4 evangelios que hablan acerca de la vida de Cristo, pero en este evangelio se habla específicamente, iniciando acerca de ese Cristo, pronunciándose como el Verbo. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Alabado sea el Señor. Juan se había ubicado en Éfeso durante la primera guerra que se había manifestado en los judíos en el año 66 y 70 después de Cristo. Es allí donde Juan describe, puede escribir acerca de esta enseñanza. Y vemos que Juan estaba situado específicamente en Asia, hoy conocida como Asia Menor. Allí Juan empieza a escribir acerca de la vida de Cristo, porque era necesario que los que estaban ahí, los cristianos que estaban ahí, conocieran acerca de Cristo. Y no solamente de Cristo como persona, sino su vida, su ministerio, que pudieran tener un contacto con la vida de Cristo, con quién era Cristo. Esto fue lo que Juan hizo. Él empezó a escribir, a dar a conocer a ese Cristo. En otras palabras, Juan también le estaba escribiendo específicamente a los lectores para que pudiéramos tener un conocimiento acerca de la vida de Cristo. Porque nosotros que no hemos tenido el privilegio de tener a Cristo en persona, físicamente, era necesario que conozcamos de ese Cristo que se viene hablando desde hace muchos años atrás. Y más adelante usted va a entender la importancia de conocer cómo se manifestaba Cristo en el Antiguo Testamento y cómo lo podemos ver manifestado hoy en el Nuevo Testamento y en esta nueva dispensación de gracia en este pleno siglo XXI. ¿Alguien bendice al Señor? ¿Alguien bendice al Señor? Juan aquí en este capítulo 1, verso 14, él empieza a hablar acerca de habitar. El término habitar habla acerca, gloria al Señor, de vivir. Habla acerca de lo que es morar. Habla acerca de estar en un lugar. A eso él se refería cuando él dijo, alabado sea el Señor, que aquel verbo fue hecho carne y habitó, vivió, estuvo, habitó con nosotros. ¿Alguien bendice al Señor? ¿Alguien bendice al Señor? Se está hablando de vivir en un lugar. De manera que cuando nosotros leemos estas versiones, alabado sea el Señor, podemos tener una panorámica de que de alguna forma Cristo habitó en el Antiguo Testamento. De que de alguna forma Cristo vivió en el Antiguo Testamento. Como también vivió cuando nació a partir del Nuevo Testamento. Dicen los estudiosos que él prácticamente se mudó y duró viviendo aquí 33 años. Él hizo este lugar su hábitat. Él hizo este lugar su zona de vivir, de habitar, de estar durante 33 años. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque esta es o presenta más bien una idea acogedora, el hecho de haber tenido a Cristo con nosotros, vemos que más acogedora se hace saber que aún Él, habiendo partido, sigue con nosotros. ¿Alguien está aquí todavía? Alguien bendice el nombre del Señor. Es impresionante cómo el Señor nos va ilustrando a través de la palabra acerca de la vigencia de Cristo en cada uno de nosotros. La palabra de Juan, o la palabra que Juan usa en este texto,
no es la que usualmente se usaba en el idioma griego para referirse al lugar donde vivían las personas. Más bien, sino que Juan utiliza esta palabra de manera peculiar para mostrar el lugar exacto donde vivía la presencia del Señor. Nótese usted que el Señor había dado una serie de directrices de cómo era que tenía que ser el tabernáculo, cómo tenía que ser el lugar donde iba a habitar la presencia del Señor. Si bien es cierto, nosotros podemos remontarnos al libro de Éxodo, donde podemos tener una conexión como el pueblo de Israel tenía la misma presencia de Dios con ellos en medio del desierto. Dice la Biblia que de día había una columna de nube que le cubría del sol, pero de noche había una columna de fuego, gloria al Señor, que aparte de que representaba el respaldo de Dios, también era una evidencia de que Dios estaba literalmente con ellos ahí. Entonces, cuando se está desarrollando, gloria al Señor, el mandato de Dios a la hora de diseñar el templo, dicen los estudiosos que el templo tenía una medida muy similar a la mitad de un campo de fútbol. Escuche bien, eso no era una casetica, eso no era una campañita, una casita de campaña cualquiera. Era bien grande el lugar, eran especificaciones exactas del propósito del Señor para Él habitar ahí, literalmente para Él habitar ahí. Señalan los estudiosos que era un lugar bastante amplio. Hay medidas que especifican, gloria al Señor, el lugar donde cuánto tenía exactamente el lugar donde estaban las telas tendidas, cómo estaba distribuido los atrios del Señor. Dicen los estudiosos, bendito sea el Señor, que este lugar era bastante grande y estaba dividido entre los atrios, lugar santísimo y lugar santo. En el patio era donde el sacerdote se consagraba con agua para poder hacer el sacrificio, para poder presentarse en el lugar santísimo. Pero vemos que en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios, literalmente estaba el arca, estaba la presencia del Señor. Y dice la palabra que ahí cuando descendía esa nube, el lugar completamente se nublaba literalmente. Entonces la gente salían de sus campañas expectante, mirando qué es lo que está pasando ahí. Y dicen los estudiosos que ellos se paraban en la puerta de su casa porque sabían que cuando la nube descendía en el lugar era porque Dios estaba ahí y porque el sumo sacerdote iba a hablar con el Señor. Esto lo que inspiraba al pueblo era adorar, no a quedarse expectante mirando, pendenciando como hacemos muchos de nosotros hoy en día, que está la misma gloria de Dios manifestándose y estamos mirando qué es lo que está haciendo el hermano, cuál es la falda que tiene, está danzando, mira cómo se le ven los pies. No, esa gente no andaban en nadie. Esa gente cuando veían la gloria de Dios manifestarse, dice que esa gente salían, se paraban en la puerta de su casa y empezaban a adorar al Señor, empezaban a glorificar el nombre de Cristo. Era impresionante ver cómo literalmente el lugar se llenaba de humo, la misma presencia de Dios estaba ahí. Ellos sabían que el sumo sacerdote iba a entrar a hablar con Dios, pero él iba a salir de ahí con una palabra que posiblemente el pueblo necesitaba en ese tiempo. Aleluya. Y vemos cómo las cosas van pasando en ese entonces. Vemos cómo va pasando el asunto. La gloria de Dios se manifiesta entre el lugar santo, el lugar santísimo. Lo dividía una tela demasiado gruesa, impenetrable. Era porque Dios no quería que no se metiera una gente ahí que no estuviera consagrada conforme al propósito que Él quería. ¿Alguien bendice al Señor? Él le da especificaciones y le dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Había una serie de directrices para que se hiciera el tabernáculo, para que ahí habite la presencia del Señor. ¿Alguien bendice al Señor? Dice que medían, los estudiosos dicen que medía un aproximado de 45 metros de longitud por casi 23 metros de ancho. Era un lugar bastante espacioso. Y yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad de viajar a Brasil, fui a un lugar donde ellos tienen una especie de modelo de tabernáculo donde habitaba la presencia del Señor. Hay una historia que usted la puede encontrar más adelante donde señala cómo fue que se hizo ese lugar. Brasil es una ciudad
bastante idólatra, muy difícil. Pero también allí habita la presencia del Señor. Ahí hay gente que han tenido encuentro con el Señor. Y relata la historia que hay un pastor, no recuerdo ahora mismo su nombre, que ese hombre cuando hacía una convocatoria, mi hermano, ni el gobierno se le paraba al lado, porque el evangélico sabía que ese hombre tenía algo de parte del Señor. Y lo más grande, ese estadio lo llenaba con la gloria del Señor. Y este hombre dijo, aquí tiene que haber algo que simbolice la presencia del Señor en este lugar. Y este hombre agarró y buscó en la palabra del Señor, donde la Biblia relata cómo es que se hace, cómo fue que se hizo todo el proceso para diseñar un tabernáculo muy similar al como se había diseñado en el Antiguo Testamento. Escuche esto, este hombre era tan fino que este hombre mandó a buscar la tela a Israel. Escuche esto, ahí hay que pagar para entrar $1. Este hombre mandó a buscar la tela a Israel. Y usted ve toda la distribución, todas las cuerdas, la soga, todo. Y dice que cuando estaban edificando el templo similar al de Salomón, este hombre mandó a buscar el mármol allá en Brasil, mandó a buscar el mármol en Israel. Dijo, no, el oro que va a haber aquí también tiene que ser exportado de Israel. Y este hombre tenía una influencia tan fuerte que convocó a los más millonarios del mundo para que costearan ese asunto. O sea que si usted se da un día un viajecito por Brasil, usted se va a topar con eso. Tiene que ir con sus dólares para que pague su entrada, para que pueda ver para que pueda ver lo que estaba pasando por ahí. Gloria al Señor. Porque había una serie de directrices y este hombre quería hacerlo lo más parecido posible a lo que el Señor había dicho. Y por eso tengo como esa imagen en mi mente y lo describo así con esa facilidad, como que si estaba ahí. Fue porque estuve ahí, la gloria del Señor. No en el de allá, sino en el de aquí. A su nombre, a su nombre. El tabernáculo estaba rodeado de un atrio. La parte del atrio, la parte de afuera, también era santa. Todo eso era santo. El lugar, el atrio, el lugar santísimo y el lugar santo. Y todo eso tenía que estar preparado para cuando se celebraban las fiestas de la Pascua. En este caso, la fiesta de la expiación, le llaman la fiesta del Yom Kippur. Todo eso tenía que estar ready para las manifestaciones de la misma gloria de Dios que se vivía en ese tiempo. Pero más adelante podemos ver que dice al pueblo que se encontraría con ellos en el tabernáculo. Dios le hace saber al pueblo que él iba a estar con ellos ahí. Y le dice, allí me reuniré con los hijos de Israel. Y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Y santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre ellos con los hijos de Israel. Y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo soy Jehová su Dios. Él está haciendo esta especificación porque la intención de Dios desde un principio siempre ha sido estar con nosotros. La intención de Dios siempre ha sido que Él pueda habitar en medio de nosotros, pero no solamente en medio de nosotros, sino en nosotros. El pueblo de Israel tenía el privilegio de tener a Dios en medio de ellos. En medio de ellos. Y como quiera veían la misma gloria de Dios manifestándose. El tabernáculo era un lugar de reunión, un lugar de revelación, un lugar de propiciación, un lugar donde se hacía la justicia de Dios, pero temporalmente. Porque recordemos que este lugar donde se hacían los sacrificios para expiar los pecados, esto era un asunto temporal. Era un asunto tipo camuflaje. Era un asunto que te expiaba el pecado de manera temporal. Te expiaban el pecado el día de la fiesta, pero mañana tú tenías que tener un ganado ahí. Tú tenías que tener un chivito ahí. Tú tenías que tener un animalito ahí para volverlo a sacrificar. Porque como el mal corre por las venas nuestras, sabemos que hoy pecamos, aleluya. Hoy nos arrepentimos, pero a los par de minutos estamos pecando de nuevo. Estamos pecando de nuevo. Entonces ese lugar
era el lugar de la propiciación, de la expiación. Pero el Señor le dice, vuelve y le recalca: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Independientemente del pecado que cometía el pueblo, la intención de Dios era habitar con el pueblo, no dejar solo a su pueblo. Cristo en el tabernáculo, esa era la intención de Dios, no dejar a su pueblo solo. Este era el lugar donde los israelitas podían tener comunión con Dios. Y se nos dice más adelante que Dios traería su presencia de manera especial en forma de columna de nubes. Por eso le decía ahorita que cuando se manifestaba la nube de Dios en el tabernáculo, el sacerdote de inmediato se santificaba con agua y entraba a la presencia del Señor. Entonces cada uno se levantaba a su puerta y adoraba. Pero hay un detalle más importante que podemos encontrar, y es que dentro de la construcción del tabernáculo, aleluya, cuando fue concluida, la gloria descendió y cubrió todo el lugar. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo 40, verso 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Luego que fue concluido, luego que fue trabajado, entonces la gloria de Dios se manifestó ahí. Y el Señor me ministraba este asunto, que para que la gloria de Dios se manifieste, nosotros tenemos que terminar el plano de construcción de lo que Él dijo que teníamos que hacer para poder ver la gloria de Dios. No podemos ver la gloria de Dios cuando estamos incompletos. No podemos ver la gloria de Dios cuando hace falta un proceso de alineación en nuestra vida. No podemos ver gloria de Dios cuando nosotros necesitamos, aleluya, concluir lo que Él dijo que teníamos que concluir en nuestra vida. No podemos ver la gloria de Dios cuando estamos en una dirección diferente a la que Dios dijo que nosotros tenemos que estar. Debe de haber una alineación entre el cielo y la tierra para que pueda haber manifestación de la gloria de Dios. Porque es posible que usted ande de manera independiente, como un chivo sin ley que no obedezca ni a su papá, ni a su mamá, ni a su jefe, ni a su esposo, ni a nadie. Pero esos son problemas suyos. Ahora, cuando se trata de Dios, ¿alguien está aquí todavía? Cuando se trata de Dios, hay que alinearse. Pero me llama la atención de que para que Dios se glorifique en nosotros, también tenemos que someternos a la gente que estamos viendo. ¿Qué problema? Tenemos que someternos a la gente que vemos. Sométase pues a toda autoridad superior, terrenal. Ay, 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 ay. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Evangelista, profeta, adorador, ministro, apóstol reventado que me esté escuchando. Para tú poder ver la gloria de Dios, tienes que andar por la línea. Tienes que someterte, tienes que manejarte. Aleluya. Porque es que la gloria de Dios se manifiesta en gente que llevan una alineación. Y andar en una alineación es caminar en la línea, valga la repetición, que se te fue trazada para que tú llegues al propósito. Terrenalmente, nosotros para poder alcanzar cosas, nosotros muchas veces buscamos atajos. En la construcción del templo no podía faltar una estaca. No podía haber una tela que no fuese del color que Dios había diseñado para que se manifestara, para que se hiciera. No podía haber un diseño diferente al que Dios quería, porque entonces Dios no se iba a glorificar. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Tenemos que adorar como Dios quiere que adoremos. Tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos en esta tierra. Tenemos que andar como Dios quiere que andemos en esta tierra, si verdaderamente queremos ver la gloria de Dios. Porque es que Dios no se mueve con gente andando como chivos sin ley. Dios se mueve con gente que obedecen. Dios se mueve con gente que hacen caso a las directrices, a la palabra, al diseño que Él ha establecido.
Déjeme predicar, que usted escuche bien lo que le tengo aquí. Ustedes ponen a uno rápido. Escuche, que quiero predicar hoy. Siento una unción de predicar hoy. El tabernáculo era la presentación visible del anhelo de Dios. ¿Cuál era el anhelo de Dios? Habitar en el pueblo. Ese era el tabernáculo. La presentación visible del anhelo de Dios. Dios es un Dios santo y es perfectamente justo, y nosotros somos los pecadores. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo lo voy a repetir de nuevo. Él es santo y Él es perfectamente justo, pero nosotros somos los pecadores. Ok, 2 o 3 más se sumaron. Eso es de Dios, está bien. Lo importante es que lo asimilemos, que lo malo somos nosotros, no es Dios. Ok, entonces, ¿qué sucede? Mire qué asunto más contraproducente pudiéramos decir. Los pecadores somos nosotros, pero el anhelo de Él es habitar con nosotros. Tú tienes que despertarte un sentido de entender cuál es el plan y el propósito de Dios para contigo. Que en el medio de las situaciones más difíciles, que tú te encuentres y sientes que tú estás solo. Si Dios estuvo con el pueblo de Israel, ¿quiénes somos nosotros para que Dios no esté con nosotros? ¿Quién soy yo para que tú me visites? Dice una adoración. Y te acuerdes de mí, Señor Jesús. ¿Quién soy yo? Eso tiene que despertarle un sentido de adoración a alguien. Eso tiene que despertarle un sentido de humillación a alguien. Porque la gente sabía que no podía acercarse al lugar santísimo, pero como era una condición de pecado, la gloria estaba allá. Pero ellos adoraban desde aquí para que por lo menos se sintiera alguito de lo que estaba pasando allá. Porque es que Dios nunca ha tenido que ver con tu pecado. Dios nunca ha tenido que ver con tu problema. Él lo que quiere es que tú lo adores, no importa la posición en la que tú te encuentres. No importa la posición en la que tú te encuentres. Él lo que quiere es que tú lo adores. Tú estás por ahí atrás, adóralo, aunque sea el pasito, pero adóralo. Pero si tú estás aquí adelante, santifícate, deleítate, adóralo. En donde quiera que tú te encuentres, adóralo. Santo. ¿Y qué sucedió después de la construcción? A su nombre. A su nombre. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado toda la casa. Ellos no pudieron permanecer ahí porque todo el lugar se nubló. Una nube. Dios hablando cara a cara con el pueblo. Esto nos recuerda a Moisés. Él subía al monte. Allá se escuchaba todo un estruendo, todo un asunto ahí extraordinario. Pero solamente Moisés podía estar ahí, porque Dios quería tener un contacto con el pueblo. Por aquí los sacerdotes tuvieron que salir, porque el lugar se llenó. Se llenó. La Biblia señala que encontramos relatos de este evento histórico, porque el profeta Ezequiel nos da una explicación teológica de lo que realmente ocurrió durante la cautividad de Babilonia. Hubo un acontecimiento en el capítulo 8 del libro de Ezequiel. Dios revela una visión, y es de que, aleluya, los babilónicos llevaron a la cautividad a todo el pueblo. Y dice literalmente que la gloria de Dios se fue de ese lugar. Alguien bendice al Señor aquí. La gloria de Dios se fue de ese lugar. Yo no sé cómo esa gente estaban en ese momento, pero qué difícil cuando la gloria de Dios se va. El lugar que había sido consagrado para Dios lo quemaron. Antes de quemarlo lo habían inundado de idolatría. Lo habían llenado de ídolos. Lo habían llenado de inmundicia.
Yo imagino la preocupación que tenía Ezequiel en ese momento mientras estaba viendo la revelación. Y yo, estudiando este asunto, hice, como decía el pastor, un ejercicio mental y empecé a imaginarme lo que estaba pasando ahí. Es imposible vivir sin la gloria de Dios después que tú estás acostumbrado a vivir a su presencia, delante de su presencia. Después que tú te acostumbras a ver la manifestación de la gloria de Dios, te da un asunto, te compunge. Tú te quieres morir cuando tú no tienes la gloria de Dios contigo, porque es que ya tú estás acostumbrado a ver la gloria de Dios. Tú sabes que ese altar se diseñó específicamente para que la gloria de Dios se manifieste. Pero había una situación. La gloria se había ido del pueblo. La ciudad estaba completamente destruida. Los babilónicos, justamente con el templo, acabaron con ese asunto. El pueblo de Israel se volvió nada ahí. No podían tener la bendición de tener la presencia de Dios junto con ellos. Aleluya. Pero ¿qué sucede más adelante? Gloria al Señor. ¿Qué sucede más adelante? Luego que la gloria de Dios se va, el Señor me daba a entender de que nunca ha sucedido algo sin que Él tenga un plan previo para resarcir lo que Él había hecho. Porque es que la obra de Dios nunca se queda en construcción. Y aún esté edificada, Él siempre tiene un plan. Cuando el enemigo cree que te ha destruido, cuando el enemigo cree que se ha metido en el altar, cuando el enemigo cree que ha dañado, él no se imagina que ya Dios tiene un segundo plan. Es lo mismo que pasó en el libro de Génesis. El hombre pecó en su calidad de hombre, en su calidad humana, el hombre falló. Pero lo que el enemigo no sabía es que lo que para el hombre era el segundo Adán, en la eternidad era el primero. Era el primero. Y cuando el enemigo cree que se adelanta, entonces Dios saca lo que verdaderamente es el primero. Nosotros a eso le llamamos señuelo. A eso le llamamos señuelo. El señuelo es aquello que le ponen a los peces, o de otra forma, una carnada, para que tú muerdas el asunto, para que tú agarres ahí y creas que te la comiste toda, y creas que lo tiene ahí por completo, no sabiendo que Dios, habitando, conociendo, entendiendo la eternidad, sabe de que si en el momento el enemigo cree que obtuvo la victoria, no se imagina que hay un proceso de resurrección, de gloria, de manifestación de lo que verdaderamente él tenía planeado en su esencia. Y era lo que estaba pasando aquí. El templo se había destruido. Posiblemente la gente estaba turbada. Los que quedaron vivos estaban preocupados. Porque ya no había templo. Ya no había gloria. Ay, santo. Pero dice la palabra de Dios que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. La gloria no se fue cuando se destruyó el templo. La gloria siempre ha estado aquí y se manifestó corporalmente en la persona de Cristo, para que todos nosotros podamos tener día a día un encuentro con la gloria de Dios, dando a entender de que ya la gloria de Dios no se manifiesta en un templo hecho por manos de hombre. Ese era el recurso para que tú pudieras tener un encuentro con la gloria. Pero ya la gloria no está en el templo, ya la gloria no está en las paredes, ya la gloria no se manifiesta en forma de humo. La gloria se personificó. Ay,
se personificó en la imagen de Cristo. Yo siento a Dios en este lugar. Dile al que está a tu lado: se personificó en la imagen de Cristo. En la imagen de Cristo. Entonces dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Esto era lo que había sucedido en el templo. Estaba la gloria de Dios en el recurso que Dios había diseñado para que se manifieste esa gloria. Pero los discípulos tuvieron un privilegio diferente, porque cuando ya no había templo, cuando ya no había un lugar para que se manifieste la gloria de Dios, entonces la gloria se personificó. Y dice la Biblia, siento a Dios en este lugar, que en un niño recién nacido, con olor a campo, rodeado de animales, nació. Y su nombre es Cristo, que significa Emmanuel. Su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Que significa Dios con nosotros. Y lo que me llama la atención es que la intención de Dios desde el principio era estar con nosotros. ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? Era en el templo que Él estaba, pero ya no tenemos templo. Ya no tenemos un lugar. Yo me imagino a Dios diciendo: no podemos dejar a esta gente solo. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Qué nombre le vamos a poner? Él se va a llamar Emmanuel, Dios. Ay, ay. Yo siento a Dios en este lugar. Dios. Dios es con nosotros. Hay una detonación en el mundo espiritual en este lugar. Es válido sentirse solo. Lo que no es válido es creer que tú estás solo. Lo que no es válido es creer que tú no tienes a nadie. Que me falte todo menos tu presencia, dijo el salmista, porque él sabía que sin la gente él podía vivir, pero sin Dios, ¿quién vive? ¡Ay! ¿Quién vive sin Dios? Búscamelo, búscamelo. ¿Quién vive? Dios mío. Esto fue lo que le dio sentido a la Navidad en aquel entonces. El nacimiento. Por eso hubo una conmoción en el mundo espiritual. Vieron que salió esa estrella. Hay una profecía que se está cumpliendo. Ya no tenemos templo, no sabemos dónde vamos a adorar. Hay un problema, pero alguien iba a tener que nacer para resolver este bendito lío en el que nosotros estamos metidos. Porque es que ya no podemos vivir sin la gloria de Dios. Y yo me imagino a esa gente mirando la estrella. Mire, por ahí que ve el asunto. Hay que coger para allá a ver el portador de la gloria. Que coger para allá a ver el portador de la gloria. Y cuando estamos ahí, óyeme a mí cómo estamos. Te estoy diciendo que fue que me metí ahí. Vemos al niño Jesús nacer en un pesebre,
¿Y quién diría que ese muchachito iba a venir cargado de gloria? Es que no fue concebido por genética humana de hombre. Fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo siento a Dios en este lugar. Obra y gracia del Espíritu Santo. Y esta es la más plena revelación de Dios. Como sigue diciendo el texto de Juan. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo Jesús. Había un parámetro. Era difícil creer que la gloria, que Dios se iba a personificar en alguien. Eso era difícil creerlo. Y esta gente no podían creerlo. Pero me llama la atención lo que dice la palabra de Dios, que Él vino sin atractivo para que nadie le desee. Porque Él no vino a echar bulto. Él no vino a hacer bulto. Él no vino a pampanear su esplendor. Porque el que tiene gloria no anda pampaneando. El que tiene gloria no se anda exhibiendo. El que tiene unción no anda haciendo bulto para que la gente vea que sí tiene. Viene bajo perfil. Porque la causa y efecto de ese asunto era morir por nosotros, para que hoy pudiéramos tener vida y que ya la gloria no dependiera de un tabernáculo, sino de alguien que le diga al Señor: hoy yo soy el altar donde tú puedes habitar con tu Dios. Había un problema ahí. La ley por medio de Moisés fue dada. Todo el mundo se dirigía, se sometía, se movía conforme a la ley de Moisés. Pero ellos no estaban preparados para esa conversación, para saber que el mismo Dios que ellos adoraban en el templo, del cual ellos mataban un animal para expiar el pecado del pueblo, era el mismo Dios que se iba a personificar como un solo sacrificio, entregando Él mismo su vida y volviéndola a tomar, para que nosotros hoy podamos dar gloria a su nombre. Pero dice la palabra: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él se dio a conocer en persona, para que usted y yo no tuviéramos la necesidad de ir a un templo y esperar que se manifieste el humo y mirarlo de lejos sin saber lo que estaba pasando allá adentro. Dios te quiso hacer protagonista de la gloria de Dios, pero no de lejos, sino de cerca. Ay, 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 ay. Por eso es que dice la palabra: acercaos confiadamente al trono de la gracia y hallaréis. Alguien tiene que creerlo. Alguien tiene que creerlo. Alguien tiene que creerlo. Tiene que acercarte. Tiene que acercarte. Tiene que acercarte. Tiene que acercarte. Pero más aún, Juan 14:6. Nadie puede conocerle verdaderamente sino al que al Padre le ha permitido que le conozca. Y dice Juan 14:6: yo soy el camino,
¿Cuál es el medio? ¿Y cuál es el fin? ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien está aquí todavía? Necesitamos la vida de Cristo para llegar y conocer al Padre. Sin Cristo no podemos tener acceso al Padre. Sin Cristo no podemos tener una conexión con el Padre. Sin Cristo no podemos tener un acercamiento con el Padre. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Necesitamos incrustar a Cristo en nuestro corazón para poder cada día tener un acercamiento con el Padre. Porque la intención del Padre es estar con nosotros. Escuche esto. Para los judíos era fascinante ver esa manifestación de gloria, mi hermano. Era extremadamente emocionante ver la manifestación de la gloria de Dios, cómo se manifestaba en el templo. Pero ¿qué comparación puede haber entre la fascinación que ellos tenían cuando veían la gloria de Dios y la gloria que usted y yo estamos experimentando en el día de hoy? ¿Qué puede haber ahí de diferencia? Te decía ahorita que el propósito de Cristo, representado en el tabernáculo, era estar con ellos. La diferencia hoy en día, que Dios no está contigo. Dios está en nosotros. ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? Él está en nosotros. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Eso es lo que hace la diferencia. Es muy diferente tú decir que Cristo anda conmigo que a decir que Él anda dentro de mí. Eso es muy diferente. Es muy diferente. No es lo mismo contemplar una columna de nube que tú entrar a tu aposento y sentir el abrazo de Dios. Como dice la palabra, entra en tu aposento. No es lo mismo tú ver una columna de fuego que tú sentir el fuego que te quema. No es lo mismo, no es lo mismo ni es igual. Tú ves la manifestación de que el lugar se nubla, aleluya, con la columna de la nube, que tú sentir y ver literalmente cómo el lugar queda opaco ante la gloria y la presencia del Señor. Muy diferente usted verlo de lejos que sentirlo de cerca, que sentirlo en usted. Porque ese era el propósito de Dios. Esa nube no puede revelarnos, aleluya, como Él verdaderamente se nos revela. La nube no te puede revelar la compasión de Dios. La nube no te puede revelar el carácter de Dios. La nube no te puede revelar el amor de Dios. La nube no te puede revelar la misericordia y la sublime gracia de Dios. Pero Jesús, siendo la imagen visible de Dios, Él se mostró a nosotros para que nosotros pudiéramos tener un contacto directamente con Él. Por eso dice la palabra: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y hay un asunto, y con esto voy cerrando. Escuche bien. Escuche bien. Ya usted no necesita el templo. No necesita el templo de aquel entonces. Ya usted no lo necesita. Porque ahora Cristo se ha personificado. Vino, murió por nosotros y resucitó. Pero Él resucitó y ascendió al cielo. Nos quedamos huérfanos nosotros. Nos quedamos huérfanos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo no lo dejaré solo, sino que dejaré al Consolador, quien es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros
para que esté con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Porque Él no lo dijo antes. El templo será destruido. Enviaré a alguien para que esté con vosotros hasta el fin del mundo. Eso no pasó allá. Tuvo que venir Cristo a poner orden. Tuvo que venir Cristo a personificarse. Porque había gente, y todavía hay gente, que no estaban preparados para creer de que la gloria de Dios se manifestó y que anduvo con nosotros, que anduvo, aleluya, en esta tierra, haciendo milagros, haciendo proeza, y por eso murió, y también por eso resucitó, para que hoy podamos tener vida juntamente con Él. Dice la palabra de Dios: con Cristo. Ay, 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 ay. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que se cumple el deseo y la intención de Dios: vivir en mí. ¿Alguien lo cree? Vivir en mí. Diga conmigo: Él vive en mí. Él vive dentro de mí. Entonces, para que Cristo habite en nosotros se necesita un altar. El altar tiene que tener una serie de directrices. Siento a Dios en este lugar. ¿Cómo está el altar? Donde se supone que Cristo habita. ¿Cómo está el altar? Donde se supone que tiene que habitar Cristo en nosotros. ¿Cómo está ese altar? Hay que hacer un análisis retrospectivo, analizar y entender en qué condición tenemos el altar de Dios. Si Él nos está manifestando en nuestra vida, hay una sola solución. Hay una sola forma de evaluar el asunto. Hay que ver qué está pasando con el altar. A nosotros los contadores nos enseña que cuando una cuenta no te cuadra más adelante, tú tienes que empezar a borrar, a ver dónde tuvo el cálculo, a ver dónde tuvo el fallo en tu matemática, que no te dio el resultado que se supone que tiene que cuadrarte, con 2 rayitas al final. Si eso no cuadra, hay que retroceder. Y la palabra para retroceder se llama arrepentirse. El Señor nos pone en una condición a nosotros donde nosotros tenemos que ir a la presencia de Él para poder tener un encuentro con Él y complacer su máximo deseo, que es estar con nosotros, en nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Alguien tiene que adorar a Dios aquí hoy. Alguien tiene que bendecir al Señor hoy aquí. Esto es un llamado de alerta que Dios le hace a la iglesia de este tiempo. Hay un episodio en el libro de Jueces, de Reyes, donde vemos al profeta Elías tener un encuentro con los profetas de Baal. Hemos hablado de eso en otra ocasión. El punto específico es que para que el fuego de Dios descendiera, Elías tuvo que restaurar el altar de Dios. La promesa es: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y surge la pregunta: ¿por qué siento la ausencia de Dios? Pues yo te voy a decir algo más. Aunque tú estés metido en el pecado más profundo, en el lodo más profundo, te tengo buena noticia.
Dios no se ha ido de ti. Dios no se ha alejado de ti. Dios no se ha apartado de ti. Claro está, para poder estar en la presencia del Señor, tenemos que habitar en santidad. Y yo decía anoche predicando que para poder reconocer, para poder recibir la sanidad, tenemos que reconocer que estamos enfermos. Tenemos que reconocer que necesitamos a Cristo. Tenemos que reconocer y hacer caso al anhelo de Dios, de lo que Él siempre ha querido, que es estar con nosotros.